Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. En este video vamos a resolver un ejercicio de sistema decisorio sobre el cual tenemos un enunciado que nos cuenta sobre una empresa de energía y la cual tiene que hacer el cálculo de los aranceles sobre el consumo que tiene cada uno de los clientes. El ejercicio nos pide indicar el objetivo, el planteo del problema a decidir, la cantidad de reglas de transformación existentes y que se aplique la herramienta indicada para el caso. Como todo problema de decisión, lo que primero tenemos que hacer es identificar el objetivo de la decisión. En este caso, podemos decir que el objetivo sería calcular el arancel a aplicar a cada uno de los clientes de esta empresa. Entonces, definido el objetivo, tenemos que ver sobre qué problema de decisión estamos. Si es un problema de decisiones programadas o no programadas. Como el ejercicio nos muestra cómo se determina el cálculo, ¿sí? Y los valores a aplicar en función de las variables que participan en el mismo, estamos en presencia de un problema de decisiones programadas. Es decir, tenemos una certeza sobre la información disponible y por ende podemos hacer el cálculo de los valores futuros de dichas variables. Entonces, sobre este problema de decisiones programadas, vamos a plantear las condiciones. Para nosotros las condiciones son las variables que aplican en el cálculo y terminan siendo las determinantes para obtener el resultado, que en este caso es el arancel que se le va a cobrar a cada cliente. Bueno, de enunciado se desprende que dichas condiciones a tener en cuenta en este cálculo es si la persona es empleado o no de la empresa. Entonces, esta condición empleado puede asumir un valor sí o no. También menciona si el cliente es jubilado, también va a tener incidencia, va a ser la segunda condición. Y otra variable que incide sobre el cálculo es la zona sobre la cual reside el cliente. Esta condición zona puede asumir tres valores, es decir, se divide en tres tipos de zonas. La zona residencial, la zona urbana y la zona suburbana. Bueno, definidas estas tres condiciones, vamos a mencionar las acciones. Las acciones en este caso van a ser los aranceles que se van a cobrar de acuerdo a cada situación. Entonces, acá definimos una acción que es cobrar 25 pesos, una acción 2 que es cobrar 15,50, otra que es bonificar el 30%, y la última acción es directamente no cobrar el servicio, ¿sí?
Entonces, definidas las condiciones y acciones del problema, tenemos que armar lo que sería la tabla de decisión, ¿sí? Esta tabla va a estar constituida por filas y columnas. El cálculo de las filas van a ser la suma de las condiciones más las acciones existentes. Bueno, lo que vimos anteriormente se desprende que tenemos 3 condiciones y 4 acciones. Entonces, vamos a tener una tabla que va a estar constituida por 7 filas. Ahora pasamos al cálculo de las columnas, o llamadas también reglas de transformación. El cálculo de las columnas, teóricamente, representa la combinación de los valores posibles entre los valores de las condiciones. Entonces, para realizar la cantidad de columnas que va a tener esta tabla, vamos a contabilizar la cantidad de valores que pueda asumir cada una de las condiciones. Entonces, tenemos que la condición 1 empleado puede asumir 2 valores de sí o no, jubilado también 2 valores de sí o no, y zona va a tener 3 valores posibles. Entonces, este cálculo lo obtenemos multiplicando la cantidad de valores de cada condición. Entonces, multiplicando 2 por 2 por 3, arribamos a que la tabla va a tener 12 columnas. Entonces, con esa información pasamos a graficar lo que sería la representación de la tabla. La primera tabla la se denomina tabla inicial o tabla 1, y tenemos que proceder a hacer el llenado de los valores que tiene cada una de las condiciones, con los valores definidos anteriormente, ¿no es cierto?, que se desprenden del enunciado. Para el llenado de las condiciones C1, C2 y C3, vamos a tener en cuenta un mecanismo de llenado, y respetando ese mecanismo de llenado nos vamos a garantizar que no van a faltar combinaciones de valores, ni que tampoco se van a duplicar valores. Nosotros podemos empezar llenando desde C1 hacia C3, o podemos hacer al revés, llenando desde C3 hacia C1. En este caso vamos a empezar a llenar desde C3 hacia C1. La condición C3 era la condición de zona, que podía asumir valor de residencial, urbana y suburbana. Entonces, vamos a ir completando las celdas de la fila 3, de la condición C3, con un valor de cada uno de estos tipos de zona. Entonces, vamos a llenar con una residencial, un urbano y una suburbana. Y así vamos repitiendo hasta completar todas las celdas de la fila. Ahora pasamos a llenar C2. C2 puede asumir valores de sí o no. Para llenar con sí y no, tenemos que ver el primer dato o juego de datos, qué periodicidad de repetición tiene. Entonces, esa periodicidad de repetición a mí me va a indicar qué cantidad de valores tengo que poner de sí y qué cantidad de valores tengo que poner de no. Entonces, vemos que el valor R tiene una repetición de 3 posiciones. Entonces,
vamos a llenar poniendo 3 sí y 3 no. Entonces, de esta manera nos queda completa la fila 2, y hecho esto vamos a completar la primera condición. Hacemos el mismo procedimiento, es decir, vamos a ver el primer juego de datos de mismo valor, qué periodicidad de repetición tiene. Entonces, estos 3 sí se van a repetir cada 6 posiciones. Entonces, para llenar C1, vamos a poner 6 sí y 6 no. Bueno, de esta manera ya tenemos completo todo lo que sería la celda de las condiciones. Habíamos dicho anteriormente que podíamos empezar llenando desde C3 hacia C1 o al revés. Como comparativa, vamos a representar el llenado inverso, ¿sí? Para ver cómo nos queda y compararla con esta tabla. Entonces, acá tenemos el llenado de las condiciones, pero empezando desde C1 hacia C3. El mecanismo es exactamente el mismo, ¿sí? Empezamos con un sí y un no, hasta finalizar, después vamos a decir que se repite cada 2, así que ponemos 2 sí y 2 no. Y por último, nos quedaría completar la zona. Como estos 2 sí se repiten cada 4 posiciones, vamos a completar con 4R, con 4U y con 4S. Entonces, sería la otra forma de llenado inversa a como hicimos la tabla al principio. Si yo quisiera hacer un control para ver que se obtuvieron los mismos valores, vamos a mirar un poquito las distintas columnas y nos vamos a encontrar que efectivamente se respetan todas las combinaciones de valores. Con la diferencia que no están en la misma columna de una tabla contra otra, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, este juego de valores que acá lo tenemos en la columna 2, acá lo tenemos en la columna 5. Bueno, y así pasa con cada valor. Este que está en la columna 5, acá está en la 7. Pero, respetando el mecanismo, empezando desde C1 hacia C3 o al revés, nos aseguramos que tenemos todas las combinaciones entre C1, C2 y C3. Bueno, ahora lo que nos quedaría por hacer sería completar cómo se ejecutan las acciones en función a cada juego de datos. Esto directamente lo vamos a hacer leyendo el enunciado. Entonces, leyendo el enunciado, vamos a completar, por ejemplo, en esta columna, qué acción se ejecuta cuando una persona es jubilado, es empleado y está en la zona residencial. Bueno, y así con cada uno de los valores. Un detalle a tener en cuenta dentro del uso de esta herramienta de tablas es la existencia de columnas ilógicas. El enunciado habla de la condición jubilado, ¿sí? Y acá nos encontramos con que vamos a tener columnas que se va a dar el caso que una persona va a tener el valor jubilado sí y empleado sí. Que en la práctica, digamos,
no sería, no sería algo realista, ¿sí? Pero nosotros tenemos dos opciones. Esas columnas, definirlas como columnas ilógicas y directamente eliminarlas y seguir con la aplicación de la herramienta, o directamente la dejamos y seguimos el desarrollo, ¿sí? Son dos opciones válidas. Entonces, si nosotros consideramos que, como en la realidad es que un jubilado no puede ser empleado, en la columna que yo tenga jubilado sí, empleado sí, tendría que eliminarla. Bien, ahora vamos a pasar entonces a la tabla ya con los valores de las acciones ejecutadas, ¿sí? Entonces, estos valores se sacan de la narrativa en función a cómo se cobran los aranceles para cada caso. Así que tenemos hasta acá, en la tabla 1, la traslación de la información resumida en una tabla. El siguiente paso va a ser tratar de resumir, es decir, achicar la tabla sin perder información. Es decir, la representación del contenido de la tabla 1 sigue siendo la misma. Entonces tenemos que ver si podemos fusionar tablas que tengan variación en el valor de una sola condición, ¿sí? Entonces, vamos a buscar qué columnas, ¿sí?, difieren en una condición, su valor, y que la acción sea la misma. Entonces, si miramos un poquito, tenemos que la columna 1, 2 y 3 tienen la misma acción, tiene el mismo valor para C1, el mismo valor para C2, y difiere en el valor de la zona. Esto conceptualmente, ¿qué quiere decir? Que para todos los clientes que son empleados y jubilados, indiferentemente en qué zona vivan, la acción es la A4. Entonces, nosotros esa definición, esa información la podemos resumir en una única columna. ¿Cómo hacemos esto? El valor de la celda lo marcamos con un guión que nosotros lo definimos como indiferente. Bien, entonces vamos a construir una tabla 2 en la cual esas tres columnas van a quedar fusionadas con los mismos valores, excepto el valor de la celda de C3, que va a quedar con un indiferente. Bien, entonces, tenemos que seguir viendo qué otras columnas se pueden juntar, y también pasa lo mismo con 4, 5 y 6, ¿sí? En este caso tenemos 3 valores en sí, 3 en no, y cambia el valor de la zona. Entonces vamos a pasar a una tabla 2 en la cual juntamos 1 con 2 con 3, 4 con 5 y 6. El resto de las columnas, por los valores que tienen, no tenemos forma de juntarlas. Entonces, las reducciones que vamos a hacer van a ser estas dos, ¿sí? Entonces, de estas 3 columnas nos va a quedar una, y también de estas 3 nos va a quedar una. Pasamos a dibujar la tabla 2, que nos quedaría de esta forma. Las columnas
de 7 a 12 no las tocamos, o sea, son las mismas trasladadas hasta tabla 2, y fusionamos 1 con 2 con 3, 4 con 5 con 6. En la celda que tenía la variación de la zona le pusimos un indiferente en cada caso. Si yo quiero leer qué información tenemos acá, estamos diciendo que un cliente, indiferentemente en la zona que viva, en la zona donde viva, si es empleado y jubilado, se ejecuta a 4. Y acá la lectura es la misma, ¿sí? Indiferentemente de la zona donde viva, si es empleado y no es jubilado, también se ejecuta a 4. Bueno, con esta tabla 2 tenemos que hacer el mismo proceso de tratar de ver si podemos reducir la tabla 2 para pasar a una tabla 3, ¿sí? Todo ejercicio de decisión programada se da por terminado cuando llegamos a una tabla que no admite más reducciones. Es decir, ese sería el resultado final del ejercicio de tablas. Bien, ya vimos que de 7 a 12 no podemos reducir nada, pero si nos ponemos a ver el contenido de estas dos columnas, nos encontramos con que tenemos dos sí y un no, y dos indiferentes. Entonces, acá podemos juntar nuevamente estas dos columnas haciendo indiferente el valor de C2. Entonces, estas dos columnas las juntamos y ahora pasamos a dibujar la tabla 3. Esta tabla 3 va a quedar con dos indiferentes y un valor sí. Bien. Entonces, cuando C1 es sí, indiferentemente del valor que tenga C2 y C3, se ejecuta a 4. Esta sería la tabla final, ¿sí? Que ya no la podemos reducir más, y sobre la cual nosotros empezamos con una tabla inicial de 12 columnas y terminamos en esta tabla final que va a tener 7 columnas. Esta tabla final se puede representar también con una herramienta llamada árbol de decisión. El árbol de decisión plantea una estructura de líneas que dentro de la herramienta se llaman ramas, donde se van bifurcando las condiciones y abriendo, según los valores que tenga, hasta en la parte final de la estructura, aplicar las acciones. Es decir, tiene que haber una coincidencia en la información que tenemos en la tabla final con el árbol de decisión. Para graficarlo siempre es conveniente empezar por la condición que no tenga indiferentes. Así que en este caso empezamos con la condición 1 y ramificamos por sí y no, que son los dos valores que asume esta condición. Cuando sale por el lado del sí, acá encontramos que ejecutamos A4. O sea que esta rama coincide con la columna 1. Cuando pasamos por el valor no, ya vemos, adjuntamos lo que sería la condición 2, ¿sí? Que dentro de la condición 2 tenemos 3 sí y 3 no. Si nos vamos por el lado del sí, vamos a bifurcar ahora C3. C3
sería en esta condición cuando ejecuta, cuando asume valor R, se ejecuta A1 y A3. O sea que esta rama coincide con esta columna. Cuando pasamos por el valor de U, se ejecuta A2 y A3, que sería esta. Bueno, y esta para suburbana, que también ejecuta A2 y A3. Cuando venimos por la rama del no, tenemos la apertura de nuevo por C3, que nos quedaría representar estas tres columnas. Bueno, y acá ejecuta A1, luego para urbana ejecuta A2, que sería esta columna, y por último ejecuta A2 de nuevo. Ustedes fíjense que en sí es una traslación de la misma información de la tabla a lo que sería un árbol de decisión. Bueno, ya pasando, digamos, a dar una explicación al uso de en sí lo que es una tabla de decisión, nosotros vimos que en definitiva lo que hicimos fue trasladar el contenido del enunciado a una tabla, esa tabla reducirla al máximo posible, y en sí nos queda la misma información del enunciado de forma resumida. El uso que tiene la tabla, a diferencia de la matriz, es poder expresar una línea de código lo más reducida posible y que no sea muy extensa. Entonces, nosotros si tendremos que hacer el código para resolver la aplicación del arancel para los abonados al servicio de la empresa de energía, tomando esta tabla final, nos podría quedar, por ejemplo, el código que tenemos acá. Obviamente que esto se puede hacer de distintas maneras, y también la línea de código está sujeto al lenguaje de programación que se use. Entonces, en principio, inicializamos las acciones A1 a A4, ¿sí? Poniéndoles valores en vacío, y después este código, bueno, hay distintas formas de hacerlo, ¿sí? Haciendo distintos if anidados, o alternando if con case, como nosotros tenemos acá. Empezamos preguntando por la condición C1, ¿sí? Tanto las condiciones como las acciones las vamos a tratar como variables, con los valores que asumen cada uno. Entonces preguntamos si C1 es sí, se le asigna a A4 un ejecutar, ¿sí? Que para nosotros es el valor X, que sería esta línea. Cuando no es C1, acá pasamos a preguntar si es C2. Si sale por sí, acá hacemos un case preguntando por si es C3R. Cuando es R, acá ejecutamos A1 y A3. Bueno, y en sí así vamos trasladando todos los valores del árbol de decisión a una línea de código. Y de esta forma nos garantizamos de no tener un código extenso directamente tratándolo de hacer del enunciado del ejercicio. En sí, digamos, este es el uso que tiene esta herramienta de tabla de decisión. Daríamos por finalizado el ejercicio, bueno, y espero que haya sido útil. No, eso depende de ti. Tendrás que tomar la decisión de si aceptar lo que voy a decirte o rechazarlo. ¿Gustas? ¿Ya sabes si voy a tomarla? No puedo ser buen oráculo si no lo sé. Pero si ya lo sabes, ¿cómo voy a decidir? Porque no has venido a tomar una decisión. Esa ya la tomaste. Estás aquí para tratar de entender por qué la tomaste.
Bien.